tenemos un enlace telefónico con el doctor Álvaro Taipe Rondán, médico epidemiólogo. Por supuesto que el tema en el que tenemos que insistir, porque se ha generado mucha duda y no necesariamente todos han escuchado la aclaración, es sobre la efectividad y eficacia del ensayo clínico de la vacuna contra la COVID-19. ¿Por qué una confusión con el informe preliminar? ¿Cuán buena y útil es la vacuna de Sinopharm que se ha colocado al personal médico de nuestro país para su inmunización y protección contra la COVID-19? Doctor Taipe Rondán, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buen día. Buenos días, muchas gracias también. Bueno, hay un tema técnico complicado de explicar con respecto a lo que se interpretó mal como esta información preliminar, ¿no es cierto? Pero nos gustaría que en términos generales nos explicara si la vacuna que se le ha colocado al personal médico y que se le va a colocar además a la ciudadanía cuando llegue, es efectiva. ¿De qué nos protege? ¿En qué porcentaje nos protege? Y si hay seguridad sobre estos datos. Ajá, claro. Como un marco general, en el mundo ya tenemos unos 300 millones de dosis aplicadas de distintas vacunas, entre ellas Sinopharm, ¿no? Entre las más usadas están las de Pfizer, las de Oxford, las de Moderna, las de Sputnik y en quinto lugar las de Sinopharm. De acuerdo, no es la más popular, pero eso le quita eficacia, el hecho de que no sea la más usada. No, claro, solamente como marco general. Ahora, ¿cuál es la cuestión con esa vacuna de Sinopharm? Es que para que una vacuna sea demostrada su eficacia, necesitamos pasar por 3 fases de ensayos clínicos: fase 1, fase 2 y fase 3. Sinopharm, junto con todas las otras vacunas, pasó por estudios fase 1 y fase 2. De hecho, los estudios fase 1 y fase 2 son muy prometedores, están publicados en revistas de gran impacto, revistas científicas como Lancet, como JAMA. La cuestión es que hasta ahora no ha podido publicar sus resultados fase 3 porque el ensayo sigue en curso, tanto en Perú como en otros países. Pregunta, sí. ¿Una vacuna sin fase 3 no puede ser aprobada estrictamente por DIGEMIT, no es cierto? Por eso es que entró bajo una condición especial, ¿no? Se le dio un permiso especial para ser aplicada en el Perú. El hecho de que no se hayan revelado todavía los datos de fase 3, ¿es un problema para saber si son efectivas o no? Claro, ahí hay dos cuestiones interesantes. Primero, si estuviéramos en un caso como casi cualquier otra enfermedad, sí, necesitaríamos los ensayos fase 3 publicados antes de que DIGEMIT o FDA o cualquier agencia reguladora de cualquier país apruebe dicha vacuna. Sin embargo, como estamos en una situación de emergencia por COVID-19, se han considerados ciertos estándares un poco más laxos. Por ejemplo, FDA está aprobando las vacunas sin que se haya publicado en una revista científica la fase 3, simplemente con reportes que los elaboradores de las vacunas presentan a la FDA, ¿no? Algo similar está ocurriendo en todos los países. Esos reportes, para hablarlo en términos sencillos, porque la gente no necesariamente retiene todos esos términos científicos. Eso que se puso en The Lancet, ¿qué es? Claro, por un lado sí tenemos los ensayos fase 1, fase 2 de todas las vacunas publicados. Por otro lado, esos reportes deberían ser de los análisis intermedios de la fase 3. Ojo que la fase 3 son ensayos súper grandes. Sin embargo, cada cierto tiempo o cada que va concluyéndose o va recolectándose data de cierto país, se van dando informes intermedios. Ahora, eso ha pasado, por ejemplo, con Pfizer, con la FDA, que luego de que recolectó cierta cantidad de pacientes, pudo presentar un informe Pfizer a FDA y FDA aprobó esta vacuna, ¿no? Y así ha estado pasando con todas las vacunas que se han estado dando. Eso es importante porque se ha usado como argumento para digamos, cuestionar la vacuna de Sinopharm. ¿No es la única que se está aplicando sin haber llegado a publicar los resultados de fase 3 o sí?
Claro, no. Cuando han aprobado las otras vacunas previas en otros países, lo han hecho sin que la fase 3 esté publicada. Pero, ojo, buen punto. Lo han hecho con algunos análisis intermedios de la fase 3, ¿no? De acuerdo. ¿Qué es lo que ha pasado también con Sinopharm? Poquito más, digamos. Claro, un poquito más. Digamos. Nosotros... aquí lo que ha pasado con Digemid es que, según lo poco que se ha filtrado para afuera, Digemid sí ha recibido reportes de eficacia de fase 3 de la prueba que se hizo, o sea, de la prueba intermedia que se hizo en los Emiratos Árabes. De acuerdo. Entonces, hasta ahí está más o menos claro bien. Lo que ha sucedido. Vamos bien. Ahora, ¿qué ha pasado ahora? Sí, por favor. Parte de del ensayo fase 3 que se está realizando para la vacuna de Sinopharm se está realizando aquí, en nuestro país, ¿no? Con 12.000 voluntarios, uno de los ensayos más grandes que se ha hecho en nuestro país. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Bueno, hasta hace unos días, la Universidad Cayetano Heredia realiza un informe preliminar para poder definir si es que va abriendo o no los ciegos, ¿no? Este es un informe que no está pensado para ser compartido con la población, que no está pensado para ningún otro tema aparte de esta decisión que ellos tienen que tomar dentro de la universidad para ver si abren o no dichos ciegos. ¿Okay? Entonces, ese informe es filtrado. Y como el informe filtrado no está puesto en contexto, la primera vez que se emitió, no se habló con los investigadores, pues no se tenían las cosas muy claras, ¿no? Luego, durante el fin de semana, pues la investigadora la señora Coralit García, ¿no? Que quedó acá. Ella dice una cosita, a ver, mire, ella dice, si un paciente recibió la vacuna de Beijing, tiene 91% menos probabilidades de ser hospitalizado en comparación a alguien que recibió placebo. ¿Eso es correcto? Es correcto. Bueno, entendamos que este es un análisis intermedio. Es un análisis que ha sido hecho en apenas un poco más de 7.000 de los 12.000 participantes. Es un análisis que todavía no tiene todos los datos, digamos, limpios. Sin embargo, ya nos da ciertas luces, ¿ok? A estas alturas no podemos todavía afirmar categóricamente que se evitó esto o que no se evitó lo otro. ¿Por qué? Porque este análisis es un análisis intermedio, el estudio todavía no concluye. Le han dado unas 6 a 8 semanas más como tiempo para que ya se presenten los resultados finales. Sin embargo, nos da ciertos datos sí alentadores, como el que acaban de mencionar. Ahora, antes de pasar a ese dato, tal vez aclarar que cuando se habló primero de este estudio, se comentó como que la cepa de Beijing, que es con la cual se está vacunando ahora en el país, tenía una eficacia baja, ¿no? Salieron luego a aclarar que se habían confundido con las columnas, que lo que estaba mencionando de la eficacia de 11% no era para la cepa de Beijing, sino para la de Wuhan. Pero de todas maneras, entonces la cepa de Beijing tendría, entre comillas, una eficacia del 33%. Ya, pero por eso, otra cosita. El doctor Astubilca dice, por ejemplo, ¿no? Los datos no indican la eficacia, sino el porcentaje de infección, que es de un 34.3% ante la cepa de Wuhan. La protección vendría a ser la diferencia, es decir, casi un 70%. ¿Es esto correcto? No, de hecho lo que mencionan en el cuadro y lo que han reafirmado los investigadores del ensayo es que lo que han colocado ahí sí es eficacia, pero ojo, y aquí hay que dejar algo bien claro, todos los ensayos para vacunas evalúan un desenlace o un resultado que es el de enfermedad sintomática. O sea, no solamente que tengas tu PCR positivo para COVID, o sea, tu prueba positiva, sino que también tengas síntomas. Ese es el estándar para todos los ensayos. ¿Por qué? Porque si tienes PCR positivo, pero no tienes síntomas, no es tan peligroso, ¿no? Entonces, todos los ensayos usan enfermedad con síntomas. ¿Qué pasó? Ellos, al parecer, en la Cayetano, cuando hicieron este informe intermedio,
todavía no tenían esta variable limpia, así que lo que usaron fue solamente tener PCR positivo. Así que esta eficacia no es la misma eficacia de la cual estamos hablando en el resto de ensayos, ¿no? Cuando nos dicen Pfizer tiene eficacia de 95%, Moderna de 94%, esa eficacia que hablan para los otros ensayos es para enfermedad con síntomas. Esta eficacia, entre comillas, es solamente para PCR positivo. Entonces, es imposible compararlo. Ahí no hay... Hay un tema metodológico que no está funcionando. Es difícil de entenderlo también. Y también pregunta clara y precisa. ¿La vacuna de Sinopharm sirve? Claro. Entonces, ¿sí o no? Necesitamos un sí o no. Tenemos que ir al corte. ¿Sí o no? ¿Sirve o no? El informe nos dice que para prevenir hospitalizaciones sí hay un beneficio. Si te pones la Sinopharm, no te mueres. Con los datos que tenemos hasta ahora, sí se sugiere un beneficio para ello. Obviamente tenemos que esperar para el informe final, pero con lo que tenemos hasta ahora estamos muy seguros de que podría haber un beneficio. Muy seguros, de acuerdo. Doctor Álvaro Taipe Rondán, médico epidemiólogo, muchas gracias por esta entrevista en un momento complicado en el que se tienen que decir las cosas claras, concretas y al punto. Lo que dicen los expertos, por lo menos hay un consenso, Patricia, es que la vacuna de Sinopharm sí sirve. Pausa y volvemos. Así es. Gracias.